Tu prometida no deja caminar al niño, advirtió la empleada. El millonario no le creyó. Al día siguiente, lo que vio lo dejó helado. Un niño atrapado, un amor que era prisión. Antes de saber qué pasó, dale like, suscríbete y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. El amanecer llegaba a la mansión Castellanos como una promesa incumplida, filtrándose tímidamente por las cortinas de terciopelo que jamás se abrían del todo. Fernando despertó como cada mañana, con esa sensación de vacío que ya no lo sorprendía. A sus 38 años, había aprendido a convivir con la soledad como quien convive con una sombra perpetua. Sus ojos se posaron en la fotografía sobre la mesita de noche. Elena, siempre Elena, su sonrisa congelada en el tiempo, ajena al silencio que ahora habitaba cada rincón de aquella casa. 6 años. Había pasado 6 años desde el accidente, y aún así, algunas mañanas esperaba encontrarla durmiendo a su lado. Se levantó con movimientos mecánicos, casi robóticos, la ducha, el traje impecable, el nudo de la corbata perfectamente ajustado. Fernando Castellanos era conocido en el mundo empresarial por su precisión, por su frialdad calculada en las negociaciones. Lo que nadie sabía era que esa frialdad había comenzado como un mecanismo de supervivencia, una armadura contra el dolor que amenazaba con consumirlo. Los pasillos de mármol amplificaban sus pasos mientras caminaba hacia la habitación de su hijo. La mansión, con sus techos altos y sus lámparas de cristal, parecía un mausoleo de lujo, donde el eco era el único compañero constante. Había comprado aquella propiedad para Elena, soñando con llenarla de risas y carreras infantiles. Ahora solo resonaba el silencio. Abrió la puerta con cuidado. Miguelciño estaba despierto, como siempre, mirando por la ventana con esos ojos oscuros que tanto se parecían a los de su madre. El niño de 6 años yacía en su cama, rodeado de almohadas, con una silla de ruedas esperando junto al velador como un centinela silencioso. «Buenos días, campeón», susurró Fernando, inclinándose para besar su frente. «Papá». La voz de Miguelciño sonaba pequeña, esperanzada. «Hoy vuelves temprano». Era la misma pregunta de siempre, y Fernando dio la misma respuesta de siempre. «Claro que sí, hijo, hoy termino más temprano». Ambos sabían que era mentira, pero era una mentira necesaria. Una de esas verdades a medias con las que construimos puentes sobre abismos insalvables. Después de que Fernando se marchara en su Mercedes negro, la casa recuperó su pulso real. Rosaura entró en la habitación con la bandeja del desayuno, su rostro curtido por 55 años de vida, mostrando una sonrisa genuina. «Y mi pequeño príncipe ya está listo para comenzar el día». Miguelciño le devolvió una sonrisa tímida. Con Rosaura todo era diferente. Ella no lo trataba como algo frágil a punto de romperse. Lo trataba con el amor directo y honesto que solo puede dar quien ha visto nacer y crecer a alguien. Rosaura había estado allí desde siempre. Había sostenido a Elena cuando estaba embarazada. Había sido la primera en cargar a Miguelciño después de sus padres. Había llorado en el funeral mientras Fernando permanecía inmóvil, petrificado en su dolor. Recordaba perfectamente aquella noche, el teléfono sonando a las 2 de la madrugada, la voz quebrada de Fernando. Hubo un accidente. Elena no. Ella no lo logró. Un camión sin frenos, una curva peligrosa, y la vida entera despedazada en segundos. Miguelciño apenas tenía meses cuando su madre partió. Los problemas en sus piernas comenzaron poco después, como si su cuerpecito también llorara la ausencia. Los médicos hablaban de condiciones congénitas, de músculos débiles, de necesidad de fisioterapia constante, pero también hablaban de esperanza, de posibilidades, de recuperación gradual. «Tía Rosaura». Miguelciño interrumpió sus pensamientos. «¿Los otros niños pueden correr porque tienen mamás?». El corazón de la mujer se estrujó.
qué responder a eso. No, mi amor, tú vas a poder correr también. Solo necesitas tiempo y ejercicio. Pero mientras lo decía, miraba la silla de ruedas y se preguntaba por qué el niño pasaba cada vez más tiempo en cama. En su oficina del piso 32, con vistas panorámicas a la ciudad, Fernando firmaba documentos sin leerlos realmente. Su mente estaba en blanco, funcionando en piloto automático, hasta que el teléfono vibró sobre el escritorio. El nombre en la pantalla lo hizo sonreír por primera vez en el día. Viviana. Fernando. Su voz era miel y terciopelo. Confirmamos la cena de esta noche. Por primera vez en 6 años, Fernando sintió algo parecido a la esperanza florecer en su pecho. Viviana Montenegro había llegado a su vida 6 meses atrás, en un evento benéfico, elegante, culta, con esa forma de mirarlo que lo hacía sentir vivo nuevamente. Por supuesto, respondió, su voz suavizándose, a las 8 en casa. Cuando colgó, Fernando se permitió imaginar un futuro diferente, una casa llena de vida nuevamente, Miguelciño con una figura materna, él mismo saliendo de aquella tumba de recuerdos. Después de todo, el dolor no podía durar para siempre, ¿o sí? La luz del atardecer bañaba la mansión Castellanos con tonos dorados cuando Rosaura terminó de colocar la última copa de cristal sobre la mesa del comedor. Fernando había insistido en que todo debía ser perfecto para aquella cena, y ella, a pesar de la inquietud inexplicable que sentía en el pecho, se había esmerado como nunca. Las rosas blancas en el centro de la mesa desprendían un aroma embriagador. La vajilla de porcelana china, heredada de la abuela de Fernando, brillaba bajo la araña de cristal. Todo estaba impecable, todo excepto la sensación de Rosaura de que algo no encajaba. «¿Está todo listo?» «Rosaura». Fernando apareció en el comedor, ajustándose los gemelos de su camisa blanca, lucía nervioso, algo inusual en él. «Todo perfecto, señor Fernando», respondió ella, alisando el mantel por 5ª vez. «Gracias, de verdad, gracias». Había una vulnerabilidad en su voz que Rosaura no escuchaba desde los días posteriores al funeral de Elena. El sonido del timbre resonó como una campanada. Fernando prácticamente corrió hacia la puerta. Rosaura se retiró discretamente hacia la cocina, pero no pudo evitar observar, desde la puerta entreabierta, Viviana Montenegro entró como si flotara. El vestido azul marino se ajustaba a su figura con elegancia calculada. No vulgar, sino sofisticada. Su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Cuando sonrió, fue como si las luces de la casa se intensificaran. «Fernando, querido». Su voz tenía la textura del terciopelo. «La casa se ve hermosa esta noche». «No tanto como tú», respondió él, y Rosaura nunca lo había visto tan radiante. Durante la cena, Rosaura sirvió cada plato con la eficiencia silenciosa de años de experiencia, pero algo en su instinto la mantenía alerta. Observando, Viviana era perfecta, demasiado perfecta. Hablaba sobre arte con conocimiento enciclopédico. Elogiaba el vino con vocabulario de sommelier, se interesaba por los proyectos empresariales de Fernando con preguntas inteligentes y observaciones perspicaces. Era la mujer que cualquier hombre querría a su lado. «Rosaura, la cena está deliciosa», dijo Viviana cuando la mujer retiraba los platos del primer curso. Su sonrisa era impecable, pero había algo en sus ojos. «Frialdad», calculó. «Llevas muchos años trabajando aquí, ¿verdad?» «Desde antes de que naciera el niño, señorita», respondió Rosaura, manteniendo la distancia profesional. «Qué maravillosa lealtad». El tono era correcto, las palabras apropiadas, pero algo en la forma en que Viviana la miraba hizo que Rosaura se sintiera evaluada, catalogada, desechada. Eso es tan difícil de encontrar hoy en día. Fernando no notó nada. Estaba demasiado absorto en los ojos de Viviana, demasiado perdido en la posibilidad de volver a sentirse completo. Después del postre, Viviana expresó su deseo de conocer la habitación de Miguelciño.
Fernando la guió escaleras arriba con una mezcla de orgullo y nerviosismo. El niño estaba despierto, sentado en su cama con un libro de cuentos en el regazo. Sus ojos se iluminaron al ver a su padre, pero se apagaron ligeramente cuando vio a la mujer desconocida. Miguelciño, te presento a Viviana. Fernando se arrodilló junto a la cama. Es alguien muy especial para mí. Viviana se acercó con movimientos fluidos y se arrodilló también, quedando a la altura del niño. Su sonrisa era cálida, maternal incluso. Hola, pequeño. Su voz se suavizó de forma notable. He oído tanto sobre ti. Tu papá me cuenta que eres muy valiente. Miguelciño la miró con esos ojos grandes y oscuros, evaluándola con la honestidad brutal de los niños. ¿Usted conoció a mi mamá?, preguntó. El silencio que siguió fue denso. Fernando palideció ligeramente, pero Viviana no perdió la compostura. No, con cariño, pero estoy segura de que era una mujer maravillosa. Tomó la pequeña mano del niño entre las suyas. Y si tú me dejas, me encantaría cuidarte como ella lo habría hecho. Fernando carraspeó, emocionado, pero Miguelciño simplemente asintió, sin convicción. Viviana comenzó a hacer preguntas sobre su condición, sobre sus piernas, sobre los tratamientos. Fernando explicó el historial médico completo, las dificultades desde bebé, las sesiones de fisioterapia irregulares, las esperanzas de mejora gradual. ¿Y él intenta caminar solo?, preguntó Viviana, su tono cargado de preocupación. A veces lo intenta, respondió Fernando, pero los médicos nos dijeron que no debemos forzarlo. Tiene que ser un proceso gradual. Por supuesto. Viviana acarició el cabello de Miguelciño con gesto maternal. Hay que tener mucho cuidado. Un esfuerzo excesivo podría ser peligroso, ¿verdad? Pequeño, es mejor descansar mucho y dejar que tu cuerpecito se recupere a su propio ritmo. Algo en el tono hizo que Miguelciño se encogiera ligeramente. En ese momento, Rosaura entró con una bandeja de té. Sus ojos se encontraron con los de Viviana por un segundo, y en ese instante Rosaura vio algo que la heló. Control absoluto, frialdad calculada, una máscara tan perfecta que resultaba aterradora precisamente por su perfección. Después de que Viviana se marchara, Fernando la acompañó hasta su automóvil. Desde la ventana del primer piso, Rosaura la vio sacar su teléfono celular. Por supuesto que voy a cuidar bien del niño. Marcela, la voz de Viviana era completamente diferente ahora, sin el barniz de dulzura. Es mi póliza de seguro, mientras él me necesite. Fernando nunca me dejará. Los hombres son tan predecibles con sus hijos enfermos. Rosaura sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Quiso correr hacia Fernando, contarle lo que había escuchado. Pero, ¿la creería? ¿La creería sobre esa mujer perfecta que acababa de cautivar a todos? Esa noche, cuando la casa finalmente quedó en silencio, Rosaura se sentó en la cocina con una taza de té frío entre las manos. Por la ventana, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas. Algo oscuro acababa de entrar en la mansión Castellanos, y Rosaura con todo su ser lo sabía. 3 meses pasaron como arena entre los dedos. 3 meses en los que la mansión Castellanos se transformó de forma tan sutil que nadie pareció notarlo. Excepto Rosaura. Viviana ahora tenía llaves, no solo de la puerta principal, sino de cada habitación, de cada rincón de aquella casa que alguna vez había pertenecido exclusivamente a los recuerdos de Elena. Su perfume, un Chanel discreto pero persistente, impregnaba los pasillos. Sus zapatos perfectamente alineados esperaban junto a la puerta. Sus revistas de decoración descansaban sobre la mesa de centro. Fernando estaba radiante, o eso parecía. Rosaura. Viviana sugirió que reorganicemos los horarios de Miguelciño, le informó una mañana mientras revisaba documentos en su escritorio. Dice que necesita más estructura, más disciplina en su rutina. Pero, señor Fernando, el niño ya tiene una rutina establecida. Viviana estudió desarrollo infantil en la universidad.
la interrumpió con suavidad. Confío en su criterio. Además, yo estoy demasiado ausente como para saber qué es mejor, y ahí estaba, la semilla de culpa que Viviana había plantado con maestría. Fernando, siempre viajando, siempre en reuniones, ahora delegaba completamente el cuidado de su hijo en manos de una mujer que apenas conocía. Los cambios comenzaron como susurros y se convirtieron en gritos silenciosos. Miguelciño ya no desayunaba en la cocina con Rosaura, donde solían conversar sobre sus sueños. Ahora lo hacía en su habitación, solo, bajo la supervisión de la señora Domitila. La señora Domitila era la nueva enfermera contratada por Viviana, una mujer de 50 años con rostro severo y modales militares. Usaba uniformes blancos almidonados y llevaba un reloj de bolsillo que consultaba constantemente, como si cada segundo del día de Miguelciño estuviera cronometrado. El niño debe comer a las 7 en punto, le había informado a Rosaura el primer día. Descanso hasta las 9, lectura educativa hasta las 11. Almuerzo al mediodía, siesta obligatoria de 2 a 4, nada de televisión frívola, nada de juegos que lo alteren. ¿Y la fisioterapia?, había preguntado Rosaura inquieta. La señorita Viviana está buscando un nuevo especialista. El anterior era demasiado agresivo, pero semanas pasaron y ningún nuevo fisioterapeuta apareció. Una tarde, Rosaura subió con la ropa limpia de Miguelciño. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Lo que vio la dejó paralizada. El niño estaba sentado en su cama, mirando por la ventana con una expresión que Rosaura solo podía describir como abandono. Sus juguetes favoritos estaban ordenados en un estante. Intocados, los libros de cuentos que amaba habían sido reemplazados por textos educativos. Incluso su ropa había cambiado, pijamas más formales, más adultos, como si Viviana estuviera intentando convertirlo en una pequeña versión de Fernando. «Miguelciño», susurró Rosaura entrando rápidamente. «¿Cómo estás, mi amor?» Los ojos del niño se llenaron de lágrimas contenidas. «Tía Rosaura, ya no puedo hacer nada. La señora Domitila dice que todo lo que me gusta es malo para mi recuperación. ¿Y tu papá? ¿Has hablado con él?». El niño negó con la cabeza. «Papá está siempre ocupado y mamá Viviana dice que no debo molestarlo con tonterías». «Mamá Viviana», ¿cuándo había comenzado a llamarla así? Rosaura se sentó en el borde de la cama y tomó las pequeñas manos del niño entre las suyas. «¿Has intentado pararte, caminar un poco?». Miguelciño palideció. Sus ojos volaron hacia la puerta. Aterrorizado. «No puedo. Mamá Viviana dice que si intento caminar, puedo romperme las piernas para siempre. Dice que los médicos ordenaron reposo absoluto». Rosaura sintió que la rabia hervía en su pecho. Eso era mentira, completa mentira. Los médicos siempre habían recomendado movimiento supervisado, fisioterapia constante, ejercicio gradual. «Miguelciño, escúchame bien. ¿Qué hace aquí, Rosaura?». La voz de la señora Domitila cortó el aire como un cuchillo. Estaba en la puerta, con los brazos cruzados y expresión desaprobatoria. «Solo traía la ropa del niño», respondió Rosaura poniéndose de pie. «La ropa se deja en el closet. El niño necesita descansar, sin interrupciones». Rosaura salió con el corazón acelerado. En el pasillo intentó calmarse, pero la indignación era demasiado fuerte. Bajó decidida las escaleras. Buscando a Fernando, lo encontró en su estudio, preparándose para otra de sus interminables viajes de negocios. «Señor Fernando, necesito hablar con usted sobre Miguelciño». «¿Sucede algo grave?», preguntó él sin levantar la vista de su maletín. «El niño está demasiado aislado, nunca sale de su habitación, ya no hay fisioterapia, creo que...». Rosaura la interrumpió, ahora sí mirándola. «Viviana es muy cuidadosa con él. Está siguiendo recomendaciones médicas actualizadas. El niño necesita reposo». «Pero señor,
Los médicos siempre dijeron que necesitaba movimiento, no inmovilidad total. ¿Eres doctora, Rosaura? La voz de Viviana resonó desde la puerta del estudio. Nadie la había escuchado llegar, estaba ahí, impecable en un traje sastre color crema, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Por supuesto que no, señorita Viviana, respondió Rosaura, manteniendo la compostura. Entonces quizás deberías concentrarte en tus labores y dejar el cuidado médico de Miguelciño a quienes sabemos que es mejor para él. Cada palabra era una puñalada envuelta en seda, a menos que creas que 30 años limpiando casas te convierten en experta en pediatría. El silencio que siguió fue aplastante. Fernando miraba entre ambas mujeres, incómodo, pero claramente del lado de Viviana. Rosaura, por favor, dijo finalmente, respeta las decisiones que tomamos respecto a mi hijo. Las palabras fueron una bofetada. Rosaura asintió, tragándose la humillación y la impotencia, y salió del estudio con la dignidad intacta pero el corazón roto. Desde la puerta, Viviana la observó alejarse. Cuando estuvo segura de que no podía escucharlas, se volvió hacia Fernando con expresión preocupada. Cariño, creo que Rosaura está comenzando a ser un problema. Ha estado muy entrometida últimamente. Fernando suspiró, pasándose una mano por el cabello. Es solo que lleva mucho tiempo aquí, desde Elena. Lo sé. Viviana se acercó, rodeándolo con sus brazos. Y por eso mismo quizás le cuesta aceptar que hay una nueva mujer en esta casa. Alguien que cuida de tu hijo. Es comprensible. Pero no podemos permitir que interfiera. Fernando la abrazó, buscando consuelo, sin darse cuenta de que estaba siendo manipulado con la precisión de un cirujano. Esa noche, Rosaura permaneció despierta en su pequeña habitación del último piso. Por la ventana, observó las luces de la ciudad y pensó en Elena, en su risa cristalina, en cómo habría enfrentado esta situación. Pero Elena no estaba, y Miguelciño estaba siendo aprisionado lentamente, sistemáticamente, mientras su padre miraba hacia otro lado. El cuarto de Miguelciño se había convertido en una celda de terciopelo y oro. Las cortinas de seda permanecían siempre semicerradas, filtrando una luz mortecina que daba a todo un aire de irrealidad. El aire acondicionado mantenía una temperatura constante, perfecta, artificial. No entraba el ruido de la calle, ni el canto de los pájaros, ni el aroma del jardín. Todo estaba controlado, medido, esterilizado. El despertador sonaba a las 7 en punto. La señora Domitila entraba con eficiencia militar. Abría las cortinas exactamente 30 centímetros, nunca más, nunca menos, y comenzaba la rutina del día. Buenos días, Miguelciño. Es hora de levantarse, pero levantarse era solo una expresión. El niño era trasladado de la cama a la silla de ruedas sin que sus pies tocaran el suelo, como si el mármol fuera lava ardiente, como si cada contacto con la realidad pudiera dañarlo irremediablemente. El desayuno llegaba en una bandeja: avena sin azúcar, jugo de naranja natural, tostadas integrales. Nutritivo, saludable, insípido. Miguelciño comía mecánicamente mientras la señora Domitila leía en voz alta pasajes de enciclopedias infantiles sobre geografía o ciencias naturales. La educación no puede detenerse por una condición física, repetía como un mantra. Después del desayuno, 2 horas de lectura silenciosa, libros aprobados por Viviana, biografías de personajes históricos, textos sobre la naturaleza, nada de fantasía, nada de aventuras. Los niños necesitan aprender sobre el mundo real. Había dicho ella con esa sonrisa perfecta a las 11, una colación, fruta cortada en cubos perfectos, agua mineral, todo medido, todo controlado. El almuerzo a las 12 en punto. La señora Domitila lo alimentaba como si fuera un bebé. Aunque Miguelciño había dejado de protestar hacía semanas, ¿para qué? Nadie escuchaba. La siesta era obligatoria, de 2 a 4, con las cortinas completamente cerradas y música clásica de fondo.
Miguelciño no dormía. Se quedaba con los ojos abiertos en la oscuridad, contando las grietas del techo, imaginando que era un prisionero en una torre esperando ser rescatado, pero nadie venía. Su padre aparecía ocasionalmente, siempre con prisa, siempre distraído. Le hacía las preguntas de rutina. ¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor? ¿Necesitas algo? Y Miguelciño respondía lo que había aprendido a responder. Estoy bien. Papá, mamá Viviana cuida muy bien de mí. Las palabras correctas, el tono adecuado, la máscara perfecta que Viviana le había enseñado a usar. Una noche, Fernando logró llegar temprano. Subió las escaleras con una caja de pizza. Su intento de ser un padre divertido y presente. ¡Sorpresa! Entró en la habitación con una sonrisa. Pensé que podríamos cenar juntos. Pizza, como a los niños les gusta. Los ojos de Miguelciño se iluminaron por primera vez en semanas. Pero la señora Domitila ya estaba interceptando. Señor Castellanos, el niño ya cenó. Puré de verduras y pollo hervido. Su dieta es muy específica. Una porción de pizza no va a hacerle daño. Fernando intentó mantener el tono alegre, pero la autoridad de la enfermera lo intimidaba. La señorita Viviana fue muy clara respecto a la alimentación. Fernando dudó, y en esa duda Miguelciño vio su derrota. Su padre cedió como siempre cedía. Guardó la pizza y en su lugar se sentó en la cama. ¿Cómo van tus piernas, campeón? ¿Te duelen? Era la pregunta que Miguelciño más temía, porque la verdad era que no lo sabía. Hacía tanto que no intentaba usarlas, que no sabía si funcionaban o no. A veces, mintió. Mamá Viviana dice que debo descansar mucho. Ella sabe lo que hace. Fernando acarició su cabello. Cuando estés mejor, volverás a caminar. Solo necesitas paciencia. Papá, la voz de Miguelciño era apenas un susurro. ¿Cuándo voy a poder salir al jardín? Fernando parpadeó, sorprendido por la pregunta. Cuando mejores, hijo. Cuando tus piernas estén más fuertes. Pero ¿cómo iban a estar más fuertes si nunca las usaba? Después de que Fernando se marchara, la habitación volvió a su silencio habitual. La señora Domitila preparó a Miguelciño para dormir. Pijama limpio, cama perfectamente tendida, medicinas, vitaminas, le habían dicho, pero el niño sospechaba que eran más que eso. Buenas noches, Miguelciño, que descanses. La puerta se cerró, la luz se apagó y el niño quedó solo en la oscuridad. Pero esa noche, algo dentro de él se reveló. Con movimientos lentos, cautelosos, se deslizó hacia el borde de la cama. Sus pies encontraron el suelo frío, el corazón le martilleaba en el pecho. ¿Y si Viviana tenía razón? ¿Y si sus piernas realmente estaban rotas y él no lo sabía? Apretó los dientes y se impulsó. Durante un segundo aterrador, sus rodillas temblaron, amenazando con ceder, pero no lo hicieron. Estaba de pie, realmente de pie. Dio un paso, tembloroso, inseguro, pero un paso real. ¿Qué estás haciendo? La voz de Viviana cortó la oscuridad como un rayo. Miguelciño casi se desploma del susto. Ella estaba en la puerta. Su silueta recortada contra la luz del pasillo, en dos zancadas, estuvo junto a él, sus manos cerrándose sobre sus hombros con fuerza apenas contenida. ¿Qué te dije sobre intentar caminar? Su voz era dulce, pero sus ojos ardían. ¿Quieres que tu papá piense que no te cuido bien? Yo solo quería ver si podía. No puedes, ¿entiendes? Se arrodilló para quedar a su altura, y Miguelciño vio algo en su rostro que lo aterrorizó más que cualquier monstruo de sus antiguos libros de cuentos. Si caminas y te recuperas, tu papá va a pensar que ya no me necesitas, que ya no necesita cuidarte, y entonces sus ojos se llenaron de lágrimas manipuladoras. Entonces me iré, y tú volverás a estar solo. Eso es lo que quieres. Estar solo otra vez. Miguelciño negó con la cabeza frenéticamente, las lágrimas rodando por sus mejillas. Entonces, sé un buen niño. Viviana lo acostó nuevamente con movimientos casi maternales. No intentes caminar. Nunca. Es nuestro secreto, nuestro pequeño pacto. De acuerdo, susurró el niño, su voz rota.
Viviana sonrió, besó su frente y salió de la habitación como un fantasma en el pasillo. Rosaura estaba paralizada contra la pared. Había subido a dejar toallas limpias cuando escuchó voces. Había presenciado todo. Su corazón latía tan fuerte que temía que Viviana pudiera escucharlo. Esperó a que la mujer bajara las escaleras antes de atreverse a moverse. Esa noche, Rosaura supo que ya no podía seguir callada, aunque le costara todo. Rosaura no durmió aquella noche. Permaneció sentada en el borde de su estrecha cama, en la pequeña habitación del tercer piso que había sido su hogar durante tantos años, observando cómo la oscuridad lentamente cedía ante el amanecer gris. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo duro, temblaban ligeramente mientras sostenían una taza de café que se había enfriado hacía horas. En su mente, las palabras de Viviana se repetían una y otra vez, cada repetición añadiendo más peso a la decisión que sabía que tenía que tomar. Si caminas y te recuperas, tu papá va a pensar que ya no me necesitas. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel con un niño inocente? ¿Cómo podía una mujer usar el amor de un padre como arma contra su propio hijo? A las 6 de la mañana, Rosaura bajó a la cocina de la modesta casa que compartía con su hermana Marta en las afueras de la ciudad. Era su día libre, pero sabía que no podría descansar. Otra vez sin dormir, Marta entró, anudándose la bata. «Rosa, te vas a enfermar». «Marta», la voz de Rosaura se quebró. «Ya no puedo quedarme callada». Y entonces lo contó todo, cada detalle, cada sospecha, cada evidencia de la prisión invisible que Viviana había construido alrededor de Miguelciño. Marta escuchó en silencio, su rostro transformándose de preocupación a horror. «Tienes que decírselo al señor Fernando», dijo finalmente. «Y si no me cree». Rosaura se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Ella es perfecta ante sus ojos. Yo solo soy la empleada doméstica, una mujer sin educación que... Eres una mujer que crió a ese niño». Marta tomó las manos de su hermana, que lo ama como si fuera tuyo, y si pierdes el trabajo, pues lo pierdes. Pero podrás vivir contigo misma sabiendo que no hiciste nada. Rosaura conocía la respuesta. Al día siguiente, cuando Fernando partió para su viaje de negocios y Viviana fue a resolver asuntos de la boda que se acercaba peligrosamente, Rosaura vio su oportunidad. La señora Domitila había bajado a almorzar, dejando a Miguelciño solo por primera vez en semanas. Rosaura subió las escaleras con el corazón galopando. Llevaba una bandeja con galletas caseras, las que el niño amaba antes de que Viviana prohibiera todo lo que no estuviera en su lista aprobada. «Miguelciño», susurró, entrando a la habitación. El niño levantó la vista del libro que fingía leer. Sus ojos se iluminaron al verla, pero inmediatamente se apagaron con miedo. «Tía Rosaura, no deberías estar aquí. Si mamá Viviana se entera». «Tu mamá Viviana no está». Rosaura cerró la puerta con cuidado. «Y necesito preguntarte algo muy importante». «Mi amor». Se sentó en el borde de la cama. Sus ojos cálidos y llenos de ternura encontraron los del niño. «Tú quieres intentar pararte. Quieres probar si puedes dar algunos pasitos». Miguelciño palideció. Sus ojos volaron hacia la puerta aterrorizado. «No puedo», mamá Viviana dijo. «Olvida lo que ella dijo por un momento». Rosaura tomó sus pequeñas manos entre las suyas. «Solo entre tú y yo, solo para saber. Nadie tiene que enterarse, te lo prometo». El niño dudó. En sus ojos, Rosaura vio la batalla, el deseo desesperado de intentarlo contra el miedo implantado por meses de manipulación psicológica. «¿Me ayudas?», preguntó finalmente con voz temblorosa. Rosaura sintió que el corazón se le rompía y se reparaba al mismo tiempo. Con infinita delicadeza, ayudó a Miguelciño a deslizarse hacia el borde de la cama. Sus piernas débiles por la falta de uso colgaban como ramas delgadas, pero cuando sus pies tocaron el suelo y Rosaura lo sostuvo por las axilas, algo extraordinario sucedió. El niño se impulsó, sus rodillas temblaron,
Sus tobillos parecían de gelatina, pero se mantuvo en pie, realmente en pie. «Mira, tía Rosaura», susurró, maravillado de sí mismo. «Estoy parado». «Sí, mi amor». Rosaura luchaba contra las lágrimas. «Sí que lo estás». Y entonces, con una determinación que partió el alma de Rosaura, Miguelciño dio un paso, luego otro, 2 pasos temblorosos, inseguros pero reales. Sus piernas respondían, su cuerpo recordaba cómo hacerlo. Rosaura lo sostuvo cuando sus fuerzas flaquearon y ambos se abrazaron, riendo y llorando al mismo tiempo. «Lo logré». Miguelciño estaba radiante. «Tía Rosaura, lo logré». Pero entonces su sonrisa se desvaneció. La realidad cayó sobre él como agua helada. Pero no puedo decirle a papá». «¿Por qué no, mi amor?» Miguelciño bajó la cabeza, avergonzado, confundido, atrapado en la telaraña que Viviana había tejido a su alrededor. «Porque si camino, papá va a pensar que ya no necesito cuidados, y entonces mamá Viviana se va a ir. Ella dijo que si me recupero, papá va a olvidarse de ella y va a amarme solo a mí, y ella se va a ir lejos y yo voy a quedar solo otra vez». Cada palabra era una puñalada. Rosaura abrazó al niño con fuerza, sintiendo la rabia hervir en su pecho. «Escúchame bien, Miguelciño», le dijo, levantando su barbilla para que la mirara a los ojos. «Tu papá te ama más que a nada en el mundo, más que a cualquier mujer, y si esa señora se va porque tú estás bien, entonces no te quería realmente, ¿entiendes?» El niño asintió, pero Rosaura vio que no lo entendía realmente. ¿Cómo podría? Era solo un niño de 6 años que había perdido a su madre y ahora era manipulado psicológicamente por la mujer que pretendía reemplazarla. El sonido de la puerta principal abriéndose las sobresaltó a ambos. Viviana había regresado más temprano de lo esperado. «Rápido», susurró Rosaura, ayudando a Miguelciño a volver a la cama. «Acuéstate y no digas nada. Por favor». Apenas habían terminado cuando los pasos de Viviana resonaron en las escaleras. Rosaura agarró la bandeja vacía y salió de la habitación justo cuando Viviana llegaba al pasillo. Sus miradas se encontraron, y en ese instante Rosaura supo que Viviana sospechaba. «¿Qué hacías en la habitación de Miguelciño?», preguntó con voz sedosa y peligrosa. «Solo dejaba galletas para cuando tenga hambre», respondió Rosaura, manteniendo la voz firme. «Ya te dije que la alimentación del niño está controlada». Viviana se acercó, invadiendo su espacio personal. «No vuelvas a entrar a su habitación sin mi permiso. ¿Entendido?» «Esta no es tu casa, Viviana». Rosaura la miró directamente a los ojos. «Todavía no». La sonrisa de Viviana podría haber congelado el infierno. «Ah, ¿no?». Se inclinó y susurró. «Pues muy pronto lo será, y cuando sea la señora de esta casa, tú serás la primera en irse». Esa noche, sola en su habitación, Rosaura tomó la decisión final. Mañana hablaría con Fernando, dijera lo que dijera, creyera lo que creyera. El silencio ya había durado demasiado. El Mercedes de Fernando entró por la reja principal de la mansión a las 7 de la tarde. El viaje había sido exitoso, el contrato internacional estaba firmado, su empresa expandiéndose hacia nuevos horizontes. Debería sentirse triunfante, y sin embargo, algo en su pecho se sentía hueco. Rosaura lo vio llegar desde la ventana de la cocina. Había ensayado mentalmente este momento 100 veces, pero ahora que estaba aquí, su corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharse por toda la casa. Fernando entró por la puerta principal, dejando su maletín en el recibidor. Se veía cansado pero satisfecho. «Buenas noches». «Rosaura», la saludó con la cortesía distante de siempre. «Señor Fernando». Rosaura secó sus manos en el delantal, respiró hondo. «¿Podría hablar con usted un momento? Es importante». Algo en el tono de su voz hizo que Fernando la mirara realmente. «Quizás por primera vez en meses». «Por supuesto, pasa a mi estudio». El estudio de Fernando era su santuario.
paredes forradas de libros, un escritorio de caoba maciza y fotografías enmarcadas que documentaban su ascenso en el mundo empresarial. En una esquina casi oculta, una foto de Elena sonriendo. Rosaura entró, pero permaneció de pie, sus manos retorciendo nerviosamente el delantal. Fernando se sentó en su silla. La observó con curiosidad mezclada con impaciencia. «¿Qué sucede, Rosaura?». Ella comenzó a hablar, pero las palabras se enredaban en su garganta. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo denunciar a la mujer que su patrón amaba? «Se trata de Miguelciño». «Señor, ¿le pasa algo? ¿Está enfermo?». «No, señor, es decir, sí, pero no de la forma que usted piensa». Rosaura reunió todo su coraje. «El niño está cada vez más triste, más aislado. Ya no sonríe como antes. Y yo creo que... ¿Crees qué, Rosaura?». Fernando consultó su reloj, claramente distraído. «Creo que no está recibiendo el cuidado adecuado». Fernando frunció el ceño. «Viviana está con él constantemente. Ha contratado a la mejor enfermera. Sigue todas las recomendaciones médicas. Señor Fernando». Rosaura dio un paso adelante, su voz temblando pero firme. «Ayer yo vi a Miguelciño y él puede pararse, puede dar pasos». El silencio que siguió fue denso. «¿De qué estás hablando? Los médicos siempre dijeron que con fisioterapia podría mejorar. ¿Recuerda? Pero no ha habido fisioterapia en meses, y cuando él intenta moverse, cuando intenta ponerse de pie». Rosaura tomó aire. Este era el momento, no había vuelta atrás. «Señor Fernando, perdóneme si hablo de más, pero...». Sus ojos se encontraron con los de él, suplicantes, honestos. «Tu novia no deja al niño caminar». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación que no podía retractarse. Fernando parpadeó. Luego frunció el ceño. Luego se puso de pie, su expresión transformándose de confusión a indignación. «¿Cómo dices? Viviana no quiere que Miguelciño camine. Lo mantiene en cama, lo mantiene débil. Le dice que si intenta pararse va a... ¡Basta!». Fernando levantó una mano, su voz cortante. «Rosaura, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo, de la gravedad de esta acusación?». «Sí, señor, y por eso mismo. Viviana ama a mi hijo». Fernando caminó hacia ella, su rostro enrojecido. «Ha dedicado estos meses a cuidarlo, a asegurarse de que siga las indicaciones médicas. Y tú vienes a acusarla de... ¿De qué exactamente? ¿De qué lo mantiene enfermo a propósito? ¿Te escuchas? Señor, yo sé cómo suena, pero... No». Fernando negó con la cabeza. «No. Rosaura, esto es inaceptable. Viviana tiene educación médica, ha consultado con especialistas. ¿Y tú? ¿Con qué autoridad cuestionas su cuidado?». Rosaura sintió las lágrimas amenazando, pero las contuvo. «Con la autoridad de alguien que ama a ese niño como si fuera mío, con la autoridad de haber estado aquí cuando él nació, cuando su madre... No menciones a Elena en esto». La voz de Fernando fue como un latigazo. El sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió el tenso momento. Pasos ligeros en el recibidor. El perfume de Viviana precedió su entrada. «¿Fernando?». Apareció en la puerta del estudio, radiante en un vestido color marfil. «No sabía que habías llegado». ¿Interrumpo algo? Su mirada fue de Fernando a Rosaura y viceversa, calculando la tensión en el aire con precisión quirúrgica. Rosaura estaba compartiendo algunas preocupaciones, dijo Fernando, su voz tensa. «Preocupaciones». Viviana entró, su expresión transmutando a preocupación perfectamente calibrada. «¿Sobre qué?». «Sobre Miguelciño», respondió Rosaura, decidida a no echarse atrás ahora. «¿Sobre cómo?». «Rosaura cree que no estás cuidando bien a mi hijo». Fernando soltó, observando la reacción de su prometida. El rostro de Viviana se descompuso. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneas. Su mano voló a su pecho como si hubiera recibido una puñalada. «¿Qué?». Su voz se quebró con perfección. «¿Cómo puedes decir eso?». «Yo no dije exactamente».
He dedicado cada minuto de mi tiempo a ese niño. Viviana se volvió hacia Fernando. Las lágrimas rodando ahora libremente. Me levanto pensando en él. Me acuesto preocupada por su bienestar. He consultado con los mejores médicos. He reorganizado mi vida entera para estar disponible para él. Y ella señaló a Rosaura con dedo tembloroso. Ella me acusa ¿de qué? De no querer que camine. ¿Por qué haría algo así? Señorita Viviana, tú nunca me has aceptado. Viviana se giró hacia Rosaura, su dolor transformándose en acusación desde el primer día que puse un pie en esta casa. Te molesta que otra mujer cuide de Miguelciño. Te molesta que no seas tú la que tome las decisiones sobre él. Eso no es verdad, ¿no? Viviana se acercó. Siempre me has mirado con desconfianza, siempre has cuestionado mis métodos, y ahora esta mentira horrible. Fernando miraba de una a otra. Visiblemente perturbado en sus ojos, Rosaura vio algo que la destrozó. Duda sobre ella, no sobre Viviana. Rosaura, dijo finalmente Fernando, su voz cansada, creo que deberías retirarte. Hablaremos de esto mañana. Pero señor, mañana, Rosaura, era una orden. Rosaura, con el corazón roto y las esperanzas destrozadas, asintió y salió del estudio. En el pasillo, apoyó su espalda contra la pared fría, las lágrimas finalmente escapando. Había fallado. Había hablado y no había servido de nada. Dentro del estudio, Viviana se dejó caer en los brazos de Fernando, sollozando. ¿Cómo pudo decir eso? ¿Cómo pudo? «Shh», Fernando la sostuvo, pero sus ojos estaban perdidos en algún punto distante. Está bien, pero no lo estaba, porque por primera vez en meses una semilla de duda había sido plantada en la mente de Fernando Castellanos, y esa semilla, sin que él lo supiera aún, estaba a punto de germinar. Fernando no durmió esa noche, yacía en su cama de sábanas de seda, mirando el techo mientras las sombras danzaban con la luz intermitente de la ciudad. A su lado, el espacio vacío donde Elena solía dormir parecía más vasto que nunca. Tu novia no deja al niño caminar. Las palabras de Rosaura resonaban una y otra vez, como un disco rayado en su mente. Intentó descartarlas. Rosaura estaba equivocada. Tenía que estarlo. Viviana era perfecta, atenta, cuidadosa, amorosa. No, giró en la cama buscando una posición cómoda que no llegaba. Cuando finalmente el amanecer filtró sus primeros rayos por las cortinas, Fernando se levantó con ojos enrojecidos y una determinación nebulosa. Observaría, solo observaría. Durante el desayuno, cuando Viviana llegó radiante como siempre, Fernando la estudió con nueva atención. La forma en que sostenía su taza de café, la curva de su sonrisa, el brillo de sus ojos al hablar sobre los preparativos de la boda. «¿Estás bien, cariño?», preguntó ella, notando su escrutinio. «Te ves cansado». «Solo pensando en el trabajo», mintió. «No te sobrecargues». Viviana extendió su mano sobre la mesa, tomando la suya. «Ya pronto estaremos casados. Podrás delegar más, pasar más tiempo en casa, con nosotros». Nosotros, la palabra incluía a Miguelciño. ¿Por qué entonces Fernando sintió un escalofrío? «¿Cómo está Miguelciño esta mañana?», preguntó, manteniendo el tono casual. «Bien, descansado. La señora Domitila dice que durmió toda la noche». «¿Has pensado en retomar la fisioterapia?», Viviana parpadeó, casi imperceptiblemente, pero Fernando lo notó. «Ya hablamos de esto, Fernando. El especialista recomendó esperar. Su musculatura aún no está lista para ejercicios intensivos». «¿Qué especialista?». «Nunca me diste su nombre». Otro parpadeo, esta vez con una sonrisa. «El Dr. Mendoza. Te pasé su tarjeta hace semanas. ¿No la viste?». Fernando no recordaba ninguna tarjeta, pero asintió de todas formas. Después del desayuno, subió a la habitación de Miguelciño sin anunciarse. La señora Domitila estaba alimentando al niño con cucharadas de avena. «Buenos días». Fernando entró, y algo en la escena le pareció extraño. Miguelciño comía con la mirada perdida.
No había conversación, no había conexión, era mecánico, robótico. «Buenos días, señor Castellanos». La enfermera se puso de pie. «No lo esperábamos tan temprano». «Vivo aquí», respondió con más sequedad de la planeada. «¿Puedo tener un momento a solas con mi hijo?» Por supuesto, cuando la puerta se cerró, Fernando se sentó en el borde de la cama. Miguelciño lo miraba con esos ojos enormes que tanto se parecían a los de Elena. «¿Cómo estás, campeón?» «Bien, papá, solo bien». Fernando inclinó la cabeza. «¿Eres feliz?» La pregunta pareció confundir al niño. «Sí, papá. Mamá Viviana cuida muy bien de mí». Las palabras correctas, el tono apropiado, pero los ojos de Miguelciño contaban otra historia. Había miedo ahí y tristeza, una tristeza tan profunda que Fernando se preguntó cómo no la había visto antes. «Miguelciño», se acercó más, «si algo te molesta, puedes decírmelo, sabes eso, ¿verdad?» El niño asintió, pero su mirada voló hacia la puerta, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. «¿Te gusta estar todo el día en la habitación?» «Es lo que necesito para mejorar». «¿Quién te dijo eso? ¿Mamá Viviana y la señora Domitila y los doctores?» «¿Has visto a doctores recientemente?» Miguelciño bajó la vista. «No sé, papá, tú siempre estás trabajando». La culpa golpeó a Fernando como un puño en el estómago. Tenía razón. Había estado tan absorto en la expansión de su empresa, tan cómodo dejando todo el cuidado de su hijo en manos de Viviana, que había dejado de ser padre. «Eso va a cambiar», prometió, besando la frente de Miguelciño. «Voy a estar más presente, te lo prometo». Durante los siguientes días, Fernando canceló reuniones y reorganizó su agenda. Comenzó a trabajar desde casa, observando la dinámica de la mansión con ojos nuevos, y lo que vio lo perturbó. Miguelciño nunca salía de su habitación, ni siquiera al jardín. Rosaura casi no tenía permitido verlo. La señora Domitila controlaba cada aspecto de su vida con rigidez militar. Y Viviana orquestaba todo con sonrisas y palabras dulces. Pero había algo debajo, algo que Fernando no podía señalar, pero definitivamente sentir. Una tarde decidió hacer una prueba. Subió a la habitación de Miguelciño cuando sabía que Viviana estaba fuera. La señora Domitila estaba en el baño. «Hijo», cerró la puerta, «quiero que intentes algo para mí, quiero que intentes pararte». El pánico en los ojos de Miguelciño fue instantáneo. «No puedo, papá, no debo». «¿Por qué no?» Porque me puedo lastimar, las piernas están muy débiles». «¿Quién te dijo eso?» Silencio. «Miguelciño, mírame. ¿Quién te dijo que no puedes intentar pararte?» «Mamá Viviana dice». La voz del niño era apenas un susurro. «Dice que si intento caminar, si mejoro demasiado rápido, tú ya no vas a necesitar que ella me cuide y se va a ir y yo voy a quedar solo». El mundo de Fernando se detuvo. Las palabras de Rosaura explotaron en su mente con nueva claridad. «Tu novia no deja al niño caminar». No era que no dejara físicamente, era que lo había condicionado psicológicamente. Le había implantado el miedo, lo había aprisionado no con cadenas, sino con mentiras envueltas en amor falso. Fernando sintió que la rabia y el horror luchaban por dominar su pecho. En ese momento escuchó pasos en el pasillo. La puerta se abrió y Viviana entró, sorprendida de encontrarlo ahí. «Fernando, no sabía que estabas en casa. Acabo de tener una conversación muy interesante con mi hijo», dijo, poniéndose de pie lentamente. Algo en su tono hizo que la sonrisa de Viviana vacilara. «Ah, sí, ¿sobre qué? ¿Sobre caminar? ¿Sobre sus piernas? ¿Sobre por qué tiene tanto miedo de intentar mejorar?» «Es natural que tenga miedo». Viviana se acercó, su voz manteniéndose firme. «Los médicos dijeron... Quiero los nombres y números de todos los médicos que lo han visto en los últimos 3 meses», la interrumpió Fernando. «Los quiero hoy, ahora». Viviana parpadeó. «Fernando, ¿qué está pasando? ¿Por qué me hablas así?» «Solo dame los nombres, Viviana». Ella abrió y cerró la boca, buscando palabras. Finalmente suspiró.
Están en mis archivos en casa, te los traeré mañana. Perfecto. Fernando la miró directamente a los ojos. Los esperaré. Esa noche, después de que Viviana se marchara claramente perturbada, Fernando tomó una decisión. Cancelaría su próximo viaje y sin avisarle a nadie regresaría a casa en medio del día. Necesitaba ver lo que sucedía cuando él no estaba. Necesitaba la verdad. El día amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia. Fernando se vistió para el trabajo como cada mañana, se despidió de Viviana con un beso mecánico en la mejilla y salió de la mansión a las 8 en punto, pero no fue a su oficina. Condujo hasta una cafetería a 3 cuadras de distancia, pidió un café que no bebió y esperó a las 3 de la tarde, cuando sabía que Viviana estaría confiada en que él no regresaría hasta la noche. Volvió, estacionó en la calle, no en la entrada. No quería que el sonido del motor lo delatara. Caminó hasta la puerta trasera del jardín, la que rara vez se usaba y que por alguna razón estaba entreabierta. La mansión parecía dormida bajo el sol de la tarde. El silencio era casi tangible. Fernando avanzó por el sendero de piedra que bordeaba el jardín, su corazón latiendo con fuerza desproporcionada para lo que estaba haciendo. Era su propia casa, su propio hijo, y sin embargo se sentía como un intruso. Entonces escuchó voces. Una de ellas era la de Viviana, pero no el tono dulce y modulado que usaba con él. Era áspera, impaciente, irritada. Fernando se detuvo detrás de una columna cubierta de hiedra. Desde ahí tenía vista directa al jardín trasero. Lo que vio lo paralizó. Miguelciño estaba de pie, sus piernas temblaban visiblemente, sus rodillas parecían a punto de ceder, pero estaba en pie. Y no solo eso, estaba intentando dar pasos, 1, 2, 3 pasitos temblorosos, pero determinados hacia una silla del jardín. En el rostro del niño había algo que Fernando no veía hacía meses. Alegría pura. Esperanza, el tipo de luz que existe en los ojos de los niños cuando descubren que pueden hacer algo que creían imposible. Pero entonces Viviana se acercó. En 2 zancadas estuvo junto a Miguelciño. Sus manos se cerraron sobre los hombros del niño, no con violencia física, pero con una firmeza que era claramente intimidatoria. ¿Qué te dije sobre intentar caminar? Su voz era como hielo, envuelto en terciopelo. Yo solo quería intentar. La voz de Miguelciño tembló. ¿Quieres hacerme quedar como mentirosa delante de tu padre? Viviana se agachó para quedar a la altura del niño, su rostro a centímetros del suyo. ¿Quieres arruinar todo? No, mamá Viviana, yo. Entonces siéntate ahora y no vuelvas a intentarlo. ¿Entendiste? Había veneno en su dulzura. Si tu padre se entera de que puedes caminar, va a pensar que ya no me necesitas para cuidarte. Va a pensar que ya no necesita casarse conmigo, y me iré, y tú te quedarás solo. Eso es lo que quieres. Las lágrimas rodaban por el rostro de Miguelciño. No, por favor, no te vayas. Entonces, sé un buen niño. Siéntate en tu silla y nunca, nunca le digas a tu padre que puedes caminar, pero yo solo quería mostrarle que estoy mejor, para que esté orgulloso. Tu padre estará orgulloso cuando yo le diga que estás mejor. Cuando yo decida, hasta entonces, tú permaneces sentado, ¿me explico? Miguelciño asintió, derrotado, las lágrimas cayendo en silencio, mientras se dejaba guiar de vuelta a la silla de ruedas que esperaba como una cárcel con ruedas. Fernando sintió que algo dentro de él se rompía. No era solo su corazón, era la imagen completa de su vida, de su futuro, de la mujer que había planeado hacer su esposa. Todo era mentira. Cada sonrisa, cada gesto de cariño hacia Miguelciño, cada preocupación expresada, todo había sido una actuación magistral diseñada para manipularlo, para asegurar su posición, para mantener a su hijo débil y dependiente como póliza de seguro. La rabia que sintió fue tan intensa que tuvo que apretarse contra la columna para no salir gritando. Respiró, 1 vez, 2 veces,
3 veces. Luego caminó hacia el jardín con pasos firmes y controlados. Viviana vio su sombra antes de verlo a él. Se giró y el color abandonó su rostro. Fernando, yo, no sabía qué. Lo vi todo. Su voz era peligrosamente calmada. Lo escuché todo. No, espera, no es lo que parece. Yo estaba solo tratando de protegerlo. ¿Protegerlo? Fernando se acercó y Viviana retrocedió instintivamente. Llamás protección a esto, a aterrorizarlo psicológicamente, a mantenerlo débil a propósito. Los médicos dijeron, el reposo es importante. ¿Qué médicos, Viviana? Fernando alzó la voz por primera vez. Dame sus nombres, ahora mismo. Dame los nombres de los médicos que supuestamente dijeron que mi hijo no debe intentar caminar. Silencio. Viviana abrió la boca, la cerró. Sus ojos buscaron desesperadamente una salida. Yo tengo que revisar mis archivos. No hay médicos, ¿verdad? Fernando sintió náuseas. Nunca hubo nuevos médicos. Todo fue mentira. Fernando, por favor, escúchame. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Viviana, y esta vez eran reales, desesperadas. Yo tenía miedo, tanto miedo de perderte. He sido rechazada toda mi vida. Mi padre me abandonó, mi madre prefería a mis hermanos. Cada hombre que amé me dejó, y cuando te conocí, cuando vi la posibilidad de tener una familia, no podía perderla, no podía perderte. Entonces decidiste mantener a mi hijo enfermo, no enfermo, solo lo suficientemente necesitado para que tú, para que nosotros, para que yo te necesitara a ti. Fernando terminó la frase. El asco evidente en su voz, se arrodilló junto a Miguelciño, que estaba paralizado en la silla de ruedas, observando la escena con ojos enormes y aterrados. Hijo, Fernando tomó sus manos, su voz suavizándose completamente. Mírame, solo a mí. ¿Puedes intentar pararte? Papá, yo tengo miedo. No tengas miedo, yo estoy aquí, siempre voy a estar aquí, pase lo que pase. ¿Entiendes? No importa si caminas o no, no importa si necesitas ayuda o no. Yo nunca, nunca te voy a abandonar. Pero, mamá Viviana dijo. Olvida lo que ella dijo. Fernando sintió las lágrimas amenazando. Por favor, hijo, muéstrame. Intenta caminar hacia mí. Miguelciño miró a su padre, luego a Viviana, que observaba con el rostro descompuesto, luego de vuelta a su padre, y decidió confiar con movimientos temblorosos. Se impulsó, sus piernas, debilitadas por meses de desuso forzado, temblaron como ramas en el viento. Fernando estiró los brazos, esperando, listo para atraparlo si caía. Miguelciño dio un paso, luego otro y otro, 4 pasos temblorosos, inseguros, imperfectos, pero absolutamente hermosos. 4 pasos que cerraron la distancia entre padre e hijo cuando cayó en los brazos de Fernando. Ambos lloraban. Fernando lo sostuvo con fuerza, como si quisiera compensar todos los meses de ausencia en un solo abrazo. Sintió el cuerpecito tembloroso de su hijo. Escuchó sus sollozos de alivio y supo que casi lo había perdido, no a la muerte, a algo peor, a una prisión invisible construida con mentiras disfrazadas de amor. «Lo siento», susurró contra el cabello de Miguelciño. «Lo siento tanto, hijo mío». Cuando finalmente se pusieron de pie, Viviana seguía ahí, congelada, las lágrimas cayendo en silencio. «Vete», dijo Fernando, sin mirarla. «Vete de mi casa, ahora. Fernando, por favor. Ahora, Viviana». Y mientras ella se alejaba, rota y humillada, Fernando cargó a su hijo en brazos y entró a la mansión. El silencio había terminado. La verdad, por fin, había salido a la luz. Fernando cargó a Miguelciño hasta la sala principal, sintiendo cada latido del pequeño corazón contra su pecho. El niño se aferraba a él con una desesperación que partía el alma, como si temiera que en cualquier momento esta versión presente de su padre pudiera desvanecerse como el humo, dejándolo nuevamente solo en su prisión de seda y mentiras,
La luz del atardecer entraba por las ventanas del salón, bañando todo en tonos dorados y anaranjados. Había una belleza casi cruel en esa luz, pensó Fernando, como si el universo estuviera iluminando el escenario de su despertar con una ironía poética. Se sentó en el sofá de cuero italiano que Elena había elegido hacía tantos años. Manteniendo a Miguelciño en su regazo, el niño temblaba ligeramente, no de frío, sino de liberación emocional, como un pájaro que finalmente escapa de su jaula, pero aún no confía en sus propias alas. «Papá». La vocecita sonó pequeña, rota. «¿De verdad no te vas a enojar conmigo? ¿No te vas a ir como ella dijo?» Fernando sintió que algo se desgarraba en su pecho. ¿Qué clase de monstruo había permitido entrar a su casa? ¿Qué clase de padre había sido al no ver el terror en los ojos de su propio hijo? «Miguelciño, mírame». Levantó suavemente el rostro del niño, obligándolo a encontrar sus ojos. «Mírame bien. Yo soy quien debe pedirte perdón por no haber estado, por no haber visto lo que te estaba pasando, por haber confiado en la persona equivocada cuando debí confiar en ti, en tus necesidades, en tu sufrimiento. Pero mamá Viviana dijo que si yo caminaba, si me ponía mejor, tú ibas a pensar que ya no me necesitabas cuidar y que entonces ella se iría y tú, hijo». Fernando lo interrumpió con firmeza, pero con infinita ternura. «Todo lo que ella te dijo era mentira. Mentiras diseñadas para asustarte, para mantenerte débil, para controlarte. Yo te amo, siempre te he amado. Desde el momento en que naciste y te vi por primera vez, eras lo más importante de mi vida. Y nada, absolutamente nada en este mundo podría cambiar eso. Ni siquiera si camino, ni siquiera si ya no necesito ayuda, especialmente si caminas». Fernando sintió las lágrimas amenazando. «Hijo, lo único que he deseado desde que tuviste problemas con tus piernas es verte correr, saltar, jugar como cualquier niño. Si tú mejoras, si te vuelves fuerte, eso me hace el hombre más feliz del mundo. ¿Lo entiendes?» Por primera vez, Miguelciño sonrió. No una sonrisa completa, todavía había demasiado miedo acumulado para eso, pero un destello genuino de alivio iluminó sus ojos oscuros. El sonido de pasos rápidos bajando las escaleras interrumpió el momento. Viviana apareció en el umbral de la sala, su bolso de diseñador colgando de su hombro, el rostro perfectamente maquillado, ahora surcado por ríos de máscara corrida. Se veía como una pintura al óleo bajo la lluvia. Toda su perfección disolviéndose en tiempo real, se detuvo, su mano aferrándose al marco de la puerta como si necesitara apoyo físico para mantenerse en pie. «Fernando». Su voz era apenas reconocible, ronca y quebrada. Por favor, déjame explicar, déjame hacerte entender por qué». «Ya entendí suficiente, Viviana». Fernando se puso de pie lentamente, colocando a Miguelciño con cuidado en el sofá. «Antes de enfrentar a la mujer que casi había destruido a su familia, manipulaste a un niño de 6 años. Lo aterrorizaste psicológicamente. Usaste sus miedos más profundos para mantenerlo prisionero. Todo para asegurar tu posición en mi vida. No hay explicación que pueda justificar eso. Viviana dio un paso adelante, sus manos extendidas en una súplica desesperada. «Yo tenía tanto miedo, Fernando, tanto miedo de perderte. Toda mi vida he sido abandonada. Mi padre nos dejó cuando yo tenía 7 años. Mi madre siempre prefirió a mis hermanos. Cada hombre que amé, cada persona en quien confié, eventualmente me dejó cuando te conocí, cuando vi la posibilidad de tener una familia real, un lugar donde pertenecer. No podía soportar la idea de perderlo. Por un momento, solo por un momento, Fernando sintió una punzada de compasión. Podía ver en sus ojos que al menos parte de lo que decía era verdad. Viviana estaba rota de formas que probablemente precedían su encuentro, pero eso no cambiaba lo que había hecho. Entonces deberías haberme amado de verdad. Su voz era firme pero no cruel, más triste que enojada.
El amor verdadero no aprisiona, Viviana, no manipula, no aterroriza. El amor real se preocupa por el bienestar del otro, incluso cuando eso significa arriesgarte a perderlo. Yo te amo, sollozó ella. No, Fernando negó con la cabeza, una certeza absoluta en su voz. Tú amas la idea de mí, la seguridad que represento, la familia perfecta que querías construir para llenar el vacío que traes desde la infancia. Pero eso no es amor, Viviana, es necesidad disfrazada de amor. Y cuando el amor se convierte en necesidad desesperada, se vuelve tóxico, se vuelve destructivo. Yo solo quería ser parte de algo. Las palabras salieron entre sollozos. Solo quería no estar sola otra vez. Y para conseguir eso, estuviste dispuesta a sacrificar la salud física y emocional de mi hijo. Fernando sintió que la rabia comenzaba a filtrarse en su tono. Un niño inocente. Viviana, un niño que ya había perdido a su madre, que ya estaba vulnerable, que ya sufría, y tú usaste todo eso en su contra. El silencio que siguió fue aplastante. Viviana se llevó las manos al rostro, sus hombros sacudiéndose con sollozos que ahora parecían genuinos, despojados de la actuación perfecta que había caracterizado cada una de sus lágrimas anteriores. Cuando finalmente bajó las manos, su rostro era un estudio de devastación. «Tienes razón», susurró. «Dios mío, tienes razón. ¿Qué he hecho? ¿Qué clase de monstruo soy?» Fernando no respondió. No había respuesta que pudiera dar que aliviara la verdad de esas palabras. Viviana caminó lentamente hacia el sofá, donde Miguelciño observaba la escena con ojos enormes y asustados. Se arrodilló a cierta distancia, respetando el espacio del niño, sin intentar acercarse demasiado. Miguelciño, su voz temblaba. «No espero que me perdones, ni ahora ni nunca, pero necesito que sepas algo. Lo que te hice, las cosas horribles que te dije, no fueron tu culpa, nunca fueron tu culpa. Yo estoy enferma, enferma de miedo y de desesperación, y te lastimé porque no sabía cómo amar sin aferrarme, sin controlar, pero tú eres maravilloso y mereces ser libre, mereces correr y jugar y vivir sin miedo». El niño no respondió. Simplemente se acurrucó más contra los cojines del sofá. Viviana se puso de pie con esfuerzo. Como si cada movimiento le costara años de vida, se volvió hacia Fernando. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó él, sin malicia, solo con cansancio infinito. «No lo sé», admitió ella, y había una honestidad brutal en su voz. «Supongo que voy a tener que aprender a vivir conmigo misma sabiendo lo que hice. Voy a tener que buscar ayuda, terapia real, no solo para conseguir argumentos para justificarme, y voy a tener que aceptar que algunas cosas que rompemos no se pueden reparar». Sacó las llaves de la mansión de su bolso y las colocó sobre la mesa de centro con un sonido metálico que resonó como una campana fúnebre. «Lo siento», dijo finalmente mirando alternativamente a Fernando y a Miguelciño. «Siento mucho todo, y si algún día, cuando seas mayor», se dirigió al niño, «quieres respuestas o quieres gritarme o lo que sea que necesites, estaré disponible aunque no me lo merezca». Caminó hacia la puerta con pasos lentos y pesados. Cada uno parecía llevar el peso de todas sus decisiones equivocadas. En el umbral, se detuvo sin girarse. «Fernando, tú eres un buen hombre, un buen padre. Cuando yo llegué, solo estabas perdido. Espero que encuentres tu camino, y espero que encuentres a alguien que sepa amarte bien, alguien que ame a Miguelciño bien, como yo nunca pude». Y entonces se fue. La puerta se cerró con un clic suave que de alguna manera sonó más final que un portazo. Fernando permaneció inmóvil por un largo momento, procesando todo. Luego escuchó un movimiento suave y vio a Rosaura bajando lentamente las escaleras. Había estado ahí todo el tiempo, presenciando todo desde las sombras. Cuando sus ojos se encontraron, Fernando vio en ellos algo que lo llenó simultáneamente de vergüenza y gratitud. «Tú intentaste advertirme», dijo, su voz quebrándose.
Me lo dijiste claramente y yo no te escuché. Te traté como si estuvieras inventando cosas, como si fueras celosa o intrometida. Rosaura, yo. Señor Fernando. Ella bajó el resto de las escaleras y se acercó. No necesita disculparse conmigo. Lo único que importa es que ahora sí vio la verdad, y que ese niño, señaló hacia Miguelciño, finalmente va a poder sanar. No sé cómo compensarte. Fernando sintió las lágrimas que había estado conteniendo finalmente desbordarse. Salvaste a mi hijo. Cuando yo estaba demasiado ciego, demasiado cobarde para verlo, Rosaura hizo algo que rompió todas las barreras de clase y protocolo que habían definido su relación durante años. Se acercó y abrazó a Fernando como una madre abraza a un hijo que ha cometido un error, pero finalmente ha aprendido. Usted no es cobarde, señor, susurró. Solo estaba solo y perdido, pero ahora encontró el camino de regreso. Eso es lo que importa. Cuando se separaron, Fernando se secó los ojos y asintió. Ahora viene la parte difícil, dijo Rosaura, su tono volviéndose práctico. Ese niño necesita médicos de verdad, fisioterapia de verdad, y sobre todo necesita a su padre, el padre real, no el fantasma que ha sido estos últimos meses. Lo tendrá. Fernando miró hacia el sofá donde Miguelciño los observaba. Voy a cambiar todo. La empresa puede sobrevivir sin que yo esté ahí 24/7. Mi hijo no puede. Los días que siguieron fueron un torbellino de transformación. Fernando contactó a los mejores especialistas pediátricos del país. El diagnóstico fue simultáneamente devastador y esperanzador. Miguelciño siempre había tenido potencial de recuperación significativa. La falta de fisioterapia adecuada y el reposo forzado impuesto por Viviana habían causado atrofia muscular y retraso en su desarrollo motor. Pero con tratamiento intensivo, disciplinado y constante, podría lograr mejoras sustanciales. Fernando reorganizó toda su vida. Delegó la mayor parte de sus responsabilidades ejecutivas en su equipo de confianza. Canceló la expansión internacional que había estado planeando. Por primera vez en su carrera, priorizó inequívocamente a su hijo sobre sus ambiciones profesionales y cuidó de quienes habían cuidado de lo que más amaba. Rosaura fue promovida oficialmente de empleada doméstica a gobernanta de la mansión Castellanos, con un salario 3 veces superior y un contrato que garantizaba su estabilidad. Pero Fernando quería hacer más. La casa en el barrio sur, le dijo una tarde, mientras tomaban té en la cocina, la que tiene jardín y 3 habitaciones, está en venta, quiero comprártela. Rosaura casi dejó caer su taza. Señor Fernando, yo no puedo aceptar algo así. No es caridad, la interrumpió firmemente, es justicia. Tú salvaste a mi hijo cuando yo estaba demasiado ciego para salvarlo yo mismo. Probablemente me salvaste a mí también. Has trabajado en esta casa durante años, siempre con dedicación, con amor genuino. Mereces tener tu propio hogar, un lugar que sea tuyo, donde puedas vivir con dignidad cuando decidas retirarte. Los ojos de Rosaura se llenaron de lágrimas. No sé qué decir. Di que sí, por favor, y ella lo hizo. Una semana después sonó el timbre de la mansión. Fernando abrió para encontrar a una joven mujer de cabello oscuro recogido en una cola de caballo profesional, ojos cálidos color miel y una sonrisa que irradiaba competencia tranquila. Señor Castellanos, soy Camila Andrade, la fisioterapeuta especializada en rehabilitación pediátrica que contrató mientras la guiaba hacia la habitación de Miguelciño. Fernando notó algo en su presencia. No era solo profesionalismo, había una calidez genuina, una energía serena que la mansión había perdido hacía mucho tiempo. Cuando Miguelciño la vio, su primer instinto fue encogerse, todavía condicionado por meses de temer a las figuras de autoridad adultas. Pero Camila simplemente se arrodilló a su altura, respetando su espacio, y sonrió. Hola, campeón. Escuché que eres increíblemente valiente. ¿Quieres mostrarme lo que puedes hacer? Y por primera vez en lo que parecían siglos, Miguelciño rió. Una risa pequeña,
tímida, pero absolutamente real. Fernando, observando desde la puerta, sintió que algo en su pecho se aflojaba. Era como si la oscuridad que había envuelto su vida durante tanto tiempo finalmente comenzara a retroceder. Quizás, solo quizás, la luz realmente estaba regresando. 3 meses después, si alguien que hubiera conocido la mansión Castellanos en su época más oscura la visitara ahora, no la reconocería. El cambio no era solo cosmético, aunque esos cambios también eran evidentes. Las pesadas cortinas de terciopelo que mantenían la luz del sol a raya habían sido reemplazadas por cortinas de lino blanco que permitían que los rayos dorados del amanecer bañaran cada habitación. Las ventanas permanecían abiertas durante el día, dejando entrar el canto de los pájaros del jardín y el aroma de las rosas que Rosaura había plantado en honor a Elena. Pero el verdadero cambio era más profundo, más fundamental. Era el sonido de la risa, era la calidez de las conversaciones genuinas, era la sensación de que la casa había dejado de ser un mausoleo y se había convertido nuevamente en un hogar. Miguelciño progresaba cada día, bajo la guía paciente y experta de Camila. El niño estaba recuperando no solo la fuerza física en sus piernas, sino algo igual de importante, la confianza en sí mismo. Ya podía caminar distancias cortas sin apoyo. Su equilibrio mejoraba notablemente. Los médicos hablaban de su caso como un ejemplo de resiliencia extraordinaria. Pero más allá de los logros físicos, era la transformación emocional la que realmente importaba. Miguelciño sonreía, reía, hacía preguntas, jugaba. Se estaba convirtiendo en el niño que siempre debió ser, y Fernando había cumplido su promesa. Cada mañana desayunaba con su hijo, conversando sobre todo y nada, desde dinosaurios hasta qué sabor de helado era objetivamente superior. Cada tarde participaba activamente en las sesiones de fisioterapia, no solo como observador, sino como compañero de ejercicios. Cada noche leían juntos antes de dormir, recuperando un ritual que se había perdido durante los meses oscuros. Su empresa seguía siendo exitosa, pero ya no era el centro gravitacional de su universo. Había aprendido, de la manera más dolorosa posible, que todo el éxito del mundo no significa nada si pierdes lo que realmente importa. Y luego estaba Camila. Al principio era simplemente la fisioterapeuta profesional, dedicada, con una habilidad natural para conectar con Miguelciño, que iba más allá de su entrenamiento técnico. Pero con el paso de las semanas, algo había comenzado a cambiar de forma tan gradual que Fernando no podía señalar exactamente cuándo había sucedido. Camila comenzó a quedarse para tomar café después de las sesiones. Al principio eran conversaciones sobre el progreso de Miguelciño, pero lentamente se expandieron a otros temas, libros que ambos habían leído, películas que los habían marcado, filosofías de vida que compartían. Ella tenía una forma de escuchar que hacía que Fernando se sintiera realmente oído, no solo escuchado, y ella reía con facilidad, una risa genuina, sin artificio, que llenaba la mansión de una forma que hacía que Fernando se diera cuenta de cuánto había extrañado ese sonido. No era como con Viviana, no había presión, no había urgencia, no había máscaras perfectas ni actuaciones cuidadosamente calibradas. Con Camila, todo era natural, fácil, como respirar después de haber estado conteniendo el aliento durante demasiado tiempo. Fernando se encontró esperando sus visitas, no solo por el bien de Miguelciño, aunque eso seguía siendo primordial, sino porque la presencia de Camila había comenzado a iluminar partes de él que había creído muertas junto con Elena. Una noche, mientras Fernando arropaba a Miguelciño, el niño lo sorprendió con una pregunta que lo dejó completamente desarmado. «Papá, ¿te gusta Camila?» Fernando casi se atragantó con su propia saliva. ¿Por qué preguntas eso, hijo?» Miguelciño lo miró con esos ojos enormes y oscuros que parecían ver directamente al alma.
porque sonríes cuando hablas con ella, como solías sonreír en las fotos viejas con mami Elena, y tus ojos se ponen diferentes cuando ella está aquí como más brillantes. Fernando se sentó en el borde de la cama, impactado por la percepción de su hijo. Eres muy observador, dijo finalmente. Decidiendo ser honesto, sí, me gusta como persona, quiero decir, es amable, genuina y es muy buena contigo. A mí también me gusta. Miguelciño sonrió. No es como mamá Viviana. Camila no me asusta. Me hace sentir que puedo hacer cosas y... Papá, yo quiero que seas feliz, como cuando mami Elena estaba viva. Las palabras golpearon a Fernando con la fuerza de un tsunami emocional. ¿De verdad piensas eso? Sí, mami Elena también querría que fueras feliz. Yo creo que ella está en el cielo y está contenta de que Camila nos ayude. Y si tú quieres invitarla a cenar o algo así, yo no me voy a enojar. No voy a pensar que estás olvidando a mami. Fernando abrazó a su hijo con fuerza, maravillado por la sabiduría y la generosidad emocional de este pequeño ser que había sobrevivido tanto. Eres extraordinario, susurró. ¿Lo sabías? Camila dice que todos somos extraordinarios cuando nos dejan serlo. Y ahí estaba, la filosofía de Camila en una frase simple pero profunda. Un viernes por la tarde, 2 semanas después de esa conversación, Fernando recibió una llamada inesperada de la recepción de la mansión. Señor Castellanos, hay una mujer en la puerta que dice que se llama Viviana Montenegro. Pregunta si puede hablar con usted. El nombre cayó sobre él como una piedra arrojada a un estanque tranquilo, creando ondas de perturbación. 3 meses sin saber nada de ella, y una parte de Fernando había esperado que nunca más la volvería a ver. Miró hacia el jardín, donde Camila y Miguelciño practicaban caminar sobre el césped, sus risas flotando a través de las ventanas abiertas. Luego suspiró. Salgo en un momento. Se acercó a Camila, quien inmediatamente notó algo en su expresión. ¿Todo bien?, preguntó. Hay alguien que necesito ver. Algo del pasado que necesita cerrarse. ¿Puedes quedarte con Miguelciño un rato? Por supuesto, respondió sin hacer preguntas invasivas, y Fernando apreciaba eso de ella más de lo que podía expresar. Viviana esperaba en el recibidor. El cambio en ella era notable. El cabello perfectamente estilizado había sido reemplazado por un peinado simple. La ropa de diseñador había dado paso a jeans y una blusa casual. El maquillaje impecable ya no existía. Se veía humana, vulnerable, real. Fernando, su voz era suave, sin la modulación cuidadosa que solía caracterizarla. Sé que no tengo derecho a estar aquí, que probablemente lo último que quieres es verme, pero necesitaba hablar contigo. Una última vez, Fernando la condujo al estudio, el mismo lugar donde todo había comenzado a desmoronarse meses atrás. Se sentaron en silencio por un momento, el peso de la historia no dicha llenando el espacio entre ellos. He estado en terapia, comenzó Viviana, sus manos retorciéndose nerviosamente en su regazo. 3 veces por semana desde que me fui. Al principio solo quería encontrar formas de justificar lo que hice, de convencerme de que tenía razón, de que tú estabas siendo injusto, pero mi terapeuta, ella no me dejó esconderme, me hizo enfrentar verdades que no quería ver. ¿Cómo qué?, preguntó Fernando, su tono neutro pero no hostil. Como que mi miedo al abandono se había convertido en algo patológico, que estaba repitiendo patrones de mi infancia de formas destructivas, que lastimé a un niño inocente porque no sabía cómo amar sin controlar, sin aferrarme, sin destruir. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no hizo nada por detenerlas. Y lo peor, Fernando, lo peor es que durante meses me convencí de que lo hacía por amor, que estaba protegiendo lo que teníamos, pero el amor real no funciona así. El amor real no requiere prisioneros. Fernando asintió lentamente. Me alegra que estés buscando ayuda. No espero tu perdón. Viviana lo miró directamente a los ojos. No lo merezco, y probablemente nunca lo merezca. Solo quería que supieras que lo siento.
De verdad lo siento y que espero que Miguelciño pueda sanar completamente de lo que le hice, tanto física como emocionalmente. Está mejor, dijo Fernando, mucho mejor. Camila, su nueva fisioterapeuta, es excelente y, más importante, está recuperando su confianza, su alegría de vivir. Me alegro. Viviana sonrió, y por primera vez desde que Fernando la conocía, la sonrisa parecía completamente sincera, sin agendas ocultas. De verdad me alegro. ¿Y tú qué vas a hacer ahora?, preguntó Fernando con genuina curiosidad. Voy a seguir trabajando en mí misma. Mi terapeuta dice que tengo años de trabajo por delante. Aprender a estar sola, sin sentir que me estoy muriendo. Aprender a amar sin necesitar devorar. Aprender que mi valor no depende de si alguien me elige o no. Se puso de pie lentamente. Pero por ahora, solo quería cerrar este capítulo apropiadamente, con honestidad, sin máscaras, sin juegos. Fernando también se levantó, la miró, y por primera vez desde que la conoció, vio a la persona real debajo de todas las capas de actuación. Te deseo lo mejor, Viviana, de verdad lo digo. Espero que encuentres paz, y espero que algún día puedas perdonarte a ti misma. Gracias. Su voz se quebró ligeramente. Y Fernando, cuida de ese niño. Es especial, más fuerte de lo que nadie imagina. Lo sé y lo haré. Viviana asintió. Luego sacó algo de su bolso, un sobre blanco. Esto es para Miguelciño. No tienes que dárselo ahora. Quizás cuando sea mayor y pueda entender, o quizás nunca, tú decides. Es solo una disculpa por escrito, para que tenga registro de que lo que pasó no fue su culpa. Fernando tomó el sobre. Gracias por esto. Cuando Viviana se marchó, no hubo drama. No hubo súplicas desesperadas, ni lágrimas manipuladoras. Solo una mujer rota, intentando dar los primeros pasos hacia la sanación. Y un hombre que finalmente había aprendido la diferencia entre amor y control. 2 semanas después, la empresa Castellanos organizó la primera carrera benéfica infantil en el Parque Central de la ciudad. El evento buscaba recaudar fondos para niños con dificultades motoras. Y Fernando lo había coordinado personalmente, volcando en él toda la pasión de quien había vivido esa lucha de cerca, y Miguelciño había insistido en participar. Pero, hijo, son 50 metros. Es una distancia considerable para alguien que recién está recuperando fuerza. Puedo hacerlo, papá. Los ojos del niño brillaban con determinación. Camila dice que estoy listo y yo quiero hacerlo. Quiero mostrarles a otros niños que sí se puede, que no hay que tener miedo. ¿Cómo argumentar contra eso? El día del evento, el parque bullía de vida. Cientos de personas se habían reunido. Empleados de la empresa, familias de los niños participantes, medios de comunicación cubriendo el evento benéfico. Rosaura estaba ahí con su hermana Marta y sus sobrinos, todas usando camisetas con el logo del evento. Camila esperaba en la línea de meta, cámara en mano, para capturar cada momento. Fernando se arrodilló junto a Miguelciño en la línea de partida. El niño lucía una camiseta deportiva con el número 7 y zapatillas especiales recomendadas por Camila. Sus piernas temblaban ligeramente, pero en su rostro solo había determinación. Escúchame bien, campeón. Fernando tomó el rostro de su hijo entre las manos. No importa en qué lugar llegues, no importa si tienes que detenerte a mitad de camino para recuperar el aliento, no importa si necesitas ayuda. Lo único que importa es que estás aquí, que estás intentando, que eres valiente. Eso es lo que me hace sentir el padre más orgulloso del mundo. Voy a llegar a la meta, papá. Miguelciño sonrió con esa confianza recién descubierta que iluminaba todo su ser. Por ti, por Camila, por tía Rosaura, por mami Elena que nos mira desde el cielo, y por mí, porque ahora sé que puedo. El silbato sonó, cortando el aire como el inicio de algo más grande que una simple carrera. Los niños salieron, algunos corrían, otros trotaban.
Miguelciño comenzó a caminar rápido, su andar todavía ligeramente irregular pero lleno de propósito. Fernando caminaba junto a la pista, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría salirse de su pecho. Otros niños superaron a Miguelciño. Algunos se detuvieron a esperarlo, otros simplemente corrieron hacia adelante. Pero él no se detuvo. Paso a paso, metro a metro, con cada zancada imperfecta, estaba reclamando su libertad, demostrando que ninguna prisión podía retenerlo para siempre. A mitad del recorrido, Miguelciño tropezó ligeramente. Fernando dio un paso adelante, listo para correr hacia él. Pero entonces Camila gritó desde la meta: «Vamos, campeón, tú puedes, ya casi llegas». Y Rosaura, con esa voz potente que había consolado tantas lágrimas a lo largo de los años, añadió: «Eso, mi niño hermoso, tú eres el más fuerte». Miguelciño recuperó el equilibrio, respiró hondo y continuó. Cuando finalmente cruzó la línea de meta, el parque entero estalló en aplausos. No porque hubiera ganado la carrera, de hecho llegó entre los últimos, sino porque todos habían presenciado algo más grande que una competencia deportiva. Habían visto a un niño venciendo sus miedos, superando su trauma, reclamando su derecho a ser libre. Miguelciño corrió hacia Fernando con pasos temblorosos, pero llenos de alegría. Fernando lo atrapó en sus brazos, y ambos cayeron de rodillas, llorando y riendo simultáneamente. «Lo logré, papá, lo logré. Sí, hijo». Fernando lo apretó con toda su fuerza. «Sí que lo hiciste, y estoy tan orgulloso, tan increíblemente orgulloso». Camila se acercó, sus propias lágrimas rodando libremente. Miguelciño extendió un brazo hacia ella, y sin pensarlo, Fernando hizo lo mismo. Los tres se abrazaron en medio del parque, formando algo nuevo, algo que no tenía nombre todavía, pero que se sentía como familia. Esa noche, mientras la ciudad se dormía bajo un manto de estrellas, Fernando se sentó en el jardín con una copa de vino tinto. Camila estaba a su lado. Habiendo aceptado su invitación a quedarse para cenar, habían desarrollado esta costumbre, estos momentos tranquilos, después de que Miguelciño se dormía. «Gracias», dijo Fernando finalmente, rompiendo el silencio cómodo. «¿Por qué? Por todo, por ayudar a Miguelciño, por traer vida de vuelta a esta casa, por ser tú, por ser real». Camila sonrió, esa sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. «Gracias a ti por dejarme ser parte de esto. No todos los días uno tiene el privilegio de presenciar una transformación tan hermosa». Fernando la miró, y en ese momento supo con absoluta certeza que estaba listo, no para reemplazar a Elena. Nadie podría hacer eso, y no era eso lo que buscaba, sino para abrir su corazón a nuevas posibilidades, a una nueva forma de amor, una que no aprisionaba, sino que liberaba, una que no controlaba, sino que confiaba, una que no temía, sino que celebraba. «Camila», comenzó, su voz suave pero firme, «no sé exactamente cómo decir esto, pero lo sé». Lo interrumpió ella suavemente tomando su mano. «Yo también lo siento». Y en ese simple reconocimiento, en esa honestidad tranquila, Fernando encontró algo que había creído perdido para siempre: esperanza, arriba, en su habitación. Miguelciño dormía profundamente, soñando con carreras futuras y aventuras por vivir. Rosaura, en su nueva casa a pocas cuadras de distancia, se preparaba para dormir con una sonrisa en el rostro, y en algún lugar de la ciudad, Viviana comenzaba su larga jornada hacia la sanación. La mansión Castellanos, que durante tanto tiempo había sido un mausoleo de silencio y dolor, finalmente había vuelto a ser un hogar, y afuera las estrellas brillaban con una intensidad particular, como si el universo mismo celebrara esta victoria pequeña pero profunda del amor verdadero sobre el miedo.